Bienvenidos al Templo del Terror. Hoy, después del gran eclipse que vivimos, te presentamos 2 relatos de brujas. Así que acerca tus amuletos protectores, enciende una vela y prepárate para enfrentarte a las fuerzas sobrenaturales. Porque en el Templo del Terror no hay lugar para los débiles de corazón. Comenzamos. Me casé con una bruja. Recuerdo con claridad cómo conocí a mi esposa, o lo que yo creía que era una simple mujer con un aire misterioso. Fue en aquel pequeño pueblo de Tlaxcala. Nos conocimos en una de esas fiestas locales, donde la gente del pueblo se reunía para compartir historias, canciones y el fuego de la hoguera que iluminaba el cielo estrellado. Desde entonces, nos volvimos inseparables. Pronto decidimos vivir juntos. Construimos una casa un poco alejada del pueblo, ya que ambos amábamos la privacidad. Creíamos que era lo mejor para los dos y nuestro estilo de vida. Al principio, no noté nada fuera de lo común en mi esposa. Sí, era un tanto reservada y sus creencias eran un tanto peculiares, pero eso solo le añadía un aura de misterio que me atraía aún más hacia ella. Sin embargo, conforme pasaban los días, empecé a darme cuenta que algo no estaba bien. Algo estaba muy raro dentro de todas sus actitudes. Ella siempre salía por las noches, argumentando que era parte de sus prácticas religiosas y que debía hacerlo sola. Al principio no me preocupaba, pero luego comencé a notar que cada vez que se iba, yo me sentía abrumado por el cansancio y el sueño, como si alguien estuviera robándome la energía mientras dormía. Los rumores del pueblo tampoco ayudaron a calmar mis inquietudes. Mis amigos susurraban entre ellos, advirtiéndome de que mi esposa era una bruja y que debía dejarla antes de que fuera demasiado tarde. Pero yo, cegado por el amor y la negación, no les presté atención. Sin embargo, la semilla de la duda ya había sido sembrada en mi mente. Fue entonces cuando decidí actuar. Fingí estar de acuerdo en salir con mis amigos aquella noche, pero en realidad me quedé cerca de casa, observando en silencio desde un lugar no muy alejado de mi casa. Y lo que presencié esa noche me es algo difícil de explicar y de creer. Vi a mi esposa salir de nuestra casa, pero algo estaba terriblemente mal. No caminaba, flotaba sobre el suelo como si estuviese suspendida en el aire. Y lo peor de todo, no tenía piernas. En su lugar, llevaba algo en sus manos, algo que no podía distinguir claramente en la oscuridad. La seguí con sigilo hasta un pequeño pozo en el borde del bosque. Allí, depositó cuidadosamente lo que llevaba en sus manos, unas piernas humanas. Mi corazón se detuvo al ver aquello. ¿Qué clase de ser era mi esposa? ¿Qué oscuro pacto había hecho para obtener tal poder? Con el terror dentro de mí, estuve un tiempo paralizado. No podía creerlo. Esperé a que se alejara antes de acercarme al pozo, y lo que encontré allí me dejó sin aliento. Eran las piernas de mi esposa, arrancadas de su cuerpo, como si alguien hubiera cortado con violencia el lazo que las unía a su humanidad. Sin pensarlo 2 veces, las arrojé a la fogata cercana, viendo cómo las llamas consumían aquellos miembros grotescos. Pero mi horror no había hecho más que empezar. Al regresar a casa, estaba lleno de preguntas. Todo lo que me habían dicho era verdad. Dentro de mi cabeza, aun con todo lo visto, trataba de buscar una lógica. Entonces, pretendí estar dormido cuando mi esposa regresó. La vi arrastrarse hasta la cama, sufriendo en silencio mientras intentaba ocultar su secreto oscuro. Y en ese momento, supe que debía huir. Al amanecer, empaqué unas pocas pertenencias y abandoné aquel pueblo maldito, dejando atrás a la mujer que había sido mi esposa. Nunca le dije nada, pero el miedo y el secreto aún los guardo en mi corazón. ¿Cómo había podido casarme con una bruja sin darme cuenta? Esa pregunta y el recuerdo de aquella noche macabra me persiguen hasta hoy. Sin duda, no he podido recuperarme y dudo poder hacerlo. En mi mente está el miedo de que ella pueda volver y castigarme por haberla abandonado. La maldición. Tengo un recuerdo que siempre he querido olvidar. Fue hace años, cuando aún era un joven universitario lleno de sueños y esperanzas.
Todo comenzó con una chica misteriosa que llegó al campus en su cuarto semestre. Su nombre era Elena, y desde el momento en que la vi, supe que mi vida cambiaría para siempre. Elena era diferente a las demás chicas. No hablaba mucho con las demás estudiantes y siempre parecía mantenerse en las sombras, pero su inteligencia y sus altas calificaciones la destacaban entre la multitud. Para muchos era un enigma, pero para mí era simplemente fascinante. Nos conocimos en una clase de literatura y rápidamente nos hicimos amigos. Luego, esa amistad se convirtió en algo más, algo que nunca pensé que experimentaría. Pero conforme nuestra relación se desarrollaba, empecé a notar un lado oscuro de Elena. Era posesiva y celosa, controlando cada aspecto de mi vida. Al principio, lo interpretaba como una muestra de amor apasionado, pero con el tiempo, sus demandas y manipulaciones se volvieron demasiado para soportarlas. Decidí terminar la relación, a pesar de sus protestas y lágrimas. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. Elena apareció en mi puerta con un pastel en la mano. Dijo que era un gesto de despedida, una manera de cerrar nuestras diferencias con dulzura. Agradecido por el gesto, acepté el regalo y lo dejé en la cocina, prometiendo comerlo más tarde. Pero cuando mi familia llegó y descubrió el pastel, el horror se apoderó de nosotros. Estaba infestado de gusanos retorcidos y repugnantes, como si estuviera podrido desde dentro. Horrorizados, lo arrojamos rápidamente a la basura, sin querer indagar más en el asunto. Pero el destino tenía más en reserva para nosotros esa noche. Más tarde, en una fiesta familiar, nos encontramos con Elena nuevamente. Una de mis tías, llena de ira y resentimiento por el intento de hechizo, confrontó a la chica misteriosa llamándola bruja y acusándola de intentar embrujarnos con su comida. La reacción de Elena fue desconcertante. En lugar de negar las acusaciones, comenzó a reírse de manera desquiciada. Sus ojos brillaban con una luz maligna. Entonces, en un giro surrealista y aterrador, un tío sacó una escopeta y apuntó directamente hacia ella, dispuesto a poner fin a esa locura de una vez por todas. Pero lo que sucedió a continuación nos dejó helados de miedo. La punta de la escopeta, hecha de metal sólido, comenzó a doblarse como si fuera plastilina bajo el caliente sol de un fuego infernal. La bruja, con una sonrisa siniestra, se burlaba de nosotros mientras presenciábamos impotentes el poder oscuro que ella poseía. Esa noche supe que había subestimado el verdadero alcance de los poderes de Elena. Nos había maldecido con solo su presencia, con solo la sombra de su oscura esencia. Ahora, con la amenaza palpable de su venganza, nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en un juego siniestro del que no sabíamos cómo escapar. La bruja nos había marcado para siempre con su malévola influencia. Con el peso de esa verdad colgando sobre nuestras cabezas, mi familia y yo tomamos una decisión drástica: dejar atrás ese pueblo y comenzar de nuevo en otro lugar. Nos mudamos lejos, tratando de dejar atrás los recuerdos oscuros y la sombra de Elena. Pero incluso ahora, en la distancia, sé que su influencia nunca nos abandonará por completo. Tal vez muchas cosas raras han sucedido en nuestras vidas. Algunos piensan que fue por esa maldición. Sin embargo, yo prefiero acercarme a Dios, sabiendo que es la salida y el camino a cualquier cosa que pueda superarnos. En su luz, encuentro esperanza y consuelo, incluso en medio de la oscuridad que nos rodea.